Ecuador no para. ¿Qué tal amigos, amigas de Ecuador no para? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de análisis de los temas de interés nacional. El día de hoy tendremos diálogo con dos asambleístas que han sido electos de acuerdo a los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral. En primera instancia estará con nosotros Soledad Buendía, con quien hablaremos acerca del resultado que obtuvo ella y sus colegas en la circunscripción rural aquí en la provincia de Pichincha. Y más adelante con Pavel Muñoz, quien fue funcionario público y ahora ingresa a la política como asambleísta electo por el Distrito Norte de la capital ecuatoriana. Damos la más cordial bienvenida en este momento a Soledad Buendía. Ella es asambleísta del Movimiento País y prácticamente reelecta de acuerdo a los resultados oficiales que serán anunciados más adelante por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por aceptar este diálogo, Muchas Soledad. Gracias por la invitación. ¿Cuál es su análisis, su balance general de lo que ha significado para el movimiento oficialista este resultado general que se ha dado anteriormente? Bueno, un balance positivo, somos la mayor fuerza electoral, somos el partido que tiene mayor votación, hemos ganado la Asamblea Nacional, tendremos 74 asambleístas, una mayoría absoluta, hemos ganado el Parlamento andino, ganamos con una mayoría importante la consulta popular, más del 55%, y eso nos da una posición en la cual podemos decirle gracias al país. Creo que es fundamental que se reconozca Alianza País como la primera fuerza política en el Ecuador. Algunos analistas, especialmente internacionales, reconocen la gestión del gobierno, pero algunos analistas locales sostienen que el correísmo ya llega a su fin y que justamente esta posibilidad de que Lenín Moreno no ganó en la primera vuelta es una advertencia de ello. Es inverosímil pensar que una fuerza política como Alianza País llegue a su fin cuando tiene una mayoría en la Asamblea, mayoría que es votada por el pueblo ecuatoriano en las urnas y que devela claramente un apoyo a una política que 10 años ha ido cambiando el país. Cuando se quiere cuestionar aquello es no querer ver la realidad. Yo creo que hay que ser muy objetivos en el análisis. Hemos ganado la Asamblea, tenemos mayoría. El presidente Lenín Moreno, porque así será a partir del 2 de abril, tiene más de 1 millón de votos sobre el segundo. Por lo tanto, hay una mayoría de la ciudadanía que valora los cambios que hemos tenido en salud, los cambios que hemos tenido en educación, el cambio que ha existido en cuanto a la justicia, a la posibilidad de una institucionalidad distinta que no permita la impunidad y que pueda generar posibilidades de justicia. Los cambios que se han tenido en la matriz energética, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las hidroeléctricas, que hacen al país mucho más competitivo. Las cifras a nivel internacional y analistas internacionales reconocen lo que aquí con ceguera de alma no quieren reconocer algunos analistas. En su caso, Soledad, usted fue candidata que, reitero, ha sido reelecta por la circunscripción que le compete. De los 4 puestos, ustedes han logrado 3. Quisiera que nos dé a conocer los datos, los números, con cuántos votos ustedes reelecta y si está plenamente conforme con lo que ha sucedido en cuanto a la votación popular. Bueno, primero agradecer ese voto popular. Nosotros tenemos más del 42% de apoyo en el distrito. Hemos logrado con esto tener 3 legisladores y un asambleísta entra por la oposición por Creo. Esto devela también un trabajo en el territorio. 3 de 4, lo cual representa una mayoría, lo cual representa un favor popular. Hemos ido puerta a puerta. Y no solamente en los 45 días de campaña, hemos ido puerta a puerta casi 4 años en los cuales hemos trabajado con las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano, donde hemos socializado las leyes, donde hemos escuchado a los ciudadanos, donde hemos rendido cuentas, donde hemos participado en diferentes conversatorios para recoger ese favor popular. Y creo que uno de los elementos importantes en nuestro distrito es las audiencias públicas. Soy la única asambleísta que tiene un día de audiencias públicas para escuchar al ciudadano y canalizar sus denuncias, sus demandas, sus problemas. Pero ese diálogo sí se materializa, es decir, el ciudadano presenta sus alternativas, sus propuestas, incluso sus reclamos.
¿eso es canalizado más adelante y se materializa eso? Claro que sí. Por ejemplo, estuvimos en el barrio de Santa Rosa y nos decían, gracias asambleísta por haber fiscalizado en beneficio de los ciudadanos. La señora que es presidenta del barrio de Santa Rosa fue al despacho, los días lunes yo tengo audiencias públicas, y nos presentó la necesidad de que la empresa eléctrica cumpla su responsabilidad de darles luz eléctrica. Hoy el barrio tiene luz eléctrica gracias a esta fiscalización y este control político entendido de que las autoridades deban cumplir su tarea y los legisladores somos aquellos que tienen que vigilar ese cumplimiento para beneficiar al ciudadano, para que el barrio, la parroquia tenga ese servicio, en este caso de energía eléctrica, pero lo mismo se da en el tema de salud, en el tema de educación, vigilar el cumplimiento de los centros infantiles del buen vivir. Son parte de las tareas que tenemos los legisladores de ese control político que se visibiliza cuando el ciudadano viene a audiencias públicas y nos dice, este es mi problema, y cuando lo podemos solucionar a través de comparecer con los diferentes ministros de Estado. ¿El ciudadano está ya formado políticamente en el país o aquí en la provincia de Pichincha, hablando de su circunscripción? Es decir, que pese a toda la campaña que se ha presentado y que se seguirá presentando, muchas de ellas una campaña sucia en donde se critica o se acusa sin fundamento a cualquier funcionario, el ciudadano cómo toma eso, cómo discierne y cómo finalmente elige. Yo creo que hay una madurez política muy importante en el ciudadano en el Ecuador y sobre todo en las parroquias rurales. Hay mucha involucramiento de los jóvenes en política, aquellos sectores que hoy tienen la posibilidad de votar desde los 16 años, tienen también una participación importante y acudieron a las urnas, y eso también devela un interés de ser partícipes y de dar su voz en una elección. También mucha campaña sucia que no ha tenido eco y no ha tenido oídos en esta votación. Mira que la mayoría vota a favor de la Revolución Ciudadana, vota a favor de un proyecto político, vota a favor de ideas. Nosotros hemos planteado con claridad, campaña limpia, campaña de ideas, campaña de propuestas, no al insulto, porque cuando se acaban las ideas, uno utiliza la degradación personal, el ataque personal, inclusive en casos hasta la familia, lo cual en la historia del Ecuador no se había dado entrar a degradar a la familia y a los hijos como se ha hecho en esta campaña. Rechazar esa campaña sucia, invitarlos a los ciudadanos, también indignarse y no aceptar esta campaña sucia, exigir pruebas. No se dan pruebas en redes sociales y a través de algunos medios de comunicación. Se dice cualquier cosa, pero no se sustenta, no se presenta los respectivos documentos que amparen lo que uno está diciendo. Por eso es importantísimo. Cuando yo voy a debates, siempre pregunto, ¿cuál es el artículo de la ley que usted no está de acuerdo? Y entonces ahí el interlocutor se le cae porque no han leído las leyes, no sustentan sus propuestas en la realidad. Cuando yo les digo, a ver, la ley que aprobamos es esta. Estos son los artículos que hemos aprobado. ¿Cuál de estos artículos es el que usted cree que está en contra? ¿Cuáles son los que debemos cambiar? ¿Cuáles debemos mejorar? Y ahí sencillamente los candidatos se caen porque no parten de ese respeto al ciudadano que implica, si yo tengo una propuesta, primero debo estudiarla, debo analizar. Si quiero cambiar la ley de comunicación, bueno, ¿qué artículos? ¿En qué fase? ¿En qué espacio? ¿Para qué? Si quiero cambiar la ley de tránsito, primero conocer cuál es la ley de tránsito. Había algunos que decían, vamos a cambiar la ley de tránsito porque sanciona 3 veces por una misma infracción. Yo estoy de acuerdo, hay que reformar, pero no es la ley de tránsito, porque no están estas sanciones en la ley de tránsito, está en el Código Integral Penal, pero es el desconocimiento de los actores políticos que confunden a la ciudadanía, pero esa ciudadanía ya está informada y no se deja engañar. Pero ¿cómo contrarrestar justamente esta campaña? Es decir, ¿con ideas o contrarrestar con ataque también? Porque la campaña sucia ha sido muy fuerte en esta primera etapa y será mucho más en la segunda. Yo creo que con ideas, las ideas y las propuestas. La razón no pide fuerza y eso el ciudadano lo ve, lo siente. Cuando uno se acerca, yo en el puerta a puerta me acercaba, conversaba, te miraba a los ojos, sustentaba lo que estaba planteando y también pues explicaba aquello que el ciudadano nos decía. Este es el problema, tenemos problema en el tema de las citas, en el ámbito médico, se demoran demasiado, no nos atienden con calidez, no nos atienden bien, nos maltratan. Bueno, vamos a encontrar salidas. Estos son los temas que debemos enfocar. No hay que eliminar la gratuidad de la salud, como está planteando el candidato Lasso. No hay que eliminar la gratuidad de la enseñanza en educación. Hay que mejorar aquellos temas que tienen problemas, que tienen que ser perfeccionados. Y eso en el debate y en el sustento con el ciudadano es ahí donde vamos a ganar en abril, en el 2 de abril. Antes de entrar en detalle en cuanto tiene que ver al número de asambleístas por país y por provincias, si tenemos el tiempo necesario, pero esto como una definición. Estamos hablando de 2 modelos que se confrontan entre sí en esta segunda vuelta electoral.
¿Cómo tiene que discernir el ciudadano para o continuar con el modelo de la revolución ciudadana o buscar un cambio como ellos lo proponen a través del candidato Lasso? Todos queremos el cambio y eso es importante decirlo, pero el cambio verdadero no es una regresión de derechos como está planteando el opositor Lasso, está planteando la privatización de la salud y la educación. Es decir, a los ciudadanos que nos ven en este momento, decirle que la unidad educativa a la que lleva a sus hijos y que hoy es pública, será privada y ya no podrá tener ese derecho. El hospital que le salvaron la vida, donde le hicieron la operación gratuito, donde le dan la medicina, ya no será más. Y esa es la gran decisión que tienen que tomar los ciudadanos. Volvemos a ese pasado donde la seguridad social también quiso ser privatizada, porque eso está planteando en los Twitter y en su programa de gobierno el candidato de la derecha, o continuamos cambiando, proyectándonos un futuro donde hay que corregir muchas cosas. Claro que sí. Quien mucho hace también se equivoca. En estos 10 años hemos tenido aciertos importantísimos y también hemos tenido errores, que hay temas que no se han apuntalado y no se han profundizado como debía haberse hecho. El tema agrario, creo que hay que profundizar. Ahí tenemos que apuntalar el tema del empleo, hay que dinamizarlo. Ahí, a través de la ley de turismo y la ley de artesanos, tenemos propuestas concretas que van a generar empleo. 4 millones de ecuatorianos van a ser beneficiados, pero no con una demagogia, sino con leyes que realmente aportan y van a permitir la dinamización económica. Y justamente esta nueva composición de la Asamblea, en donde el Movimiento País tiene una mayoría absoluta, pero no tendrá la mayoría de 3/4 como tenía ahora con 100 asambleístas prácticamente. ¿Qué le permite hacer, qué no le permite hacer? De acuerdo a lo que podrá presentarse más adelante. Tenemos mayoría absoluta en la Asamblea, no tenemos la mayoría calificada que permite, por ejemplo, el cambio constitucional a través de la enmienda. No podrá realizar la Asamblea solamente con los legisladores de Alianza País, y nosotros queremos impulsar un cambio legislativo a través de una enmienda constitucional. Para hacer un cambio constitucional tendremos que hacer este diálogo con otras fuerzas políticas para lograr, en función de los ecuatorianos, cuando se plantea beneficios y avances en el tema de derechos, creo que hay como discutir. Pero la aprobación de las normativas y de las leyes las podemos hacer conforme ese voto popular que el pueblo ecuatoriano nos ha dado. No podríamos, por ejemplo, ratificarnos en el texto de los vetos presidenciales, porque no tendríamos los votos necesarios solo con el bloque de Alianza País. Para ahí tendríamos que dialogar con aquellos ciudadanos que hoy son asambleístas electos y que estarían en otras tiendas políticas, en función, obviamente, de los beneficios para el Ecuador. ¿Se limita su accionar notablemente o está dentro de lo característico en la administración pública del Bueno, país? creo que es fundamental tener una mayoría, permite la gobernabilidad, va a permitir que continuemos defendiendo las leyes que le han beneficiado al ciudadano en temas importantísimos como la salud, como la educación, como el no poder permitir allanar la privatización de recursos como el agua, por ejemplo. Nosotros hemos sido muy estrictos en ese tema y podremos seguirlo haciendo. Los vetos presidenciales pues tendrán que, para ser ratificado el texto de la Asamblea, necesitarán mayoría calificada para estos temas. Hay algunos procesos como los constitucionales que no podrán llevarse solo con los legisladores de Alianza País. A la final, ¿cuántos asambleístas tiene Movimiento País, de acuerdo a estos datos que ya contabiliza el 100%, pero que todavía siguen siendo extraoficiales hasta que no se anuncie y no se pase las revisiones características? Con la contabilización del CNE, que está ya en la página web, tendríamos 74 asambleístas, de los cuales 4 son del exterior, 7 asambleístas nacionales, de los cuales 5 tienen más votos que el segundo candidato que pasaría a esta nueva contienda electoral. Aquellos legisladores que tienen mucho más apoyo popular que el candidato Lasso. Tenemos alrededor de 63 legisladores provinciales y distritales, lo que nos da una suma de 74 legisladores del pueblo ecuatoriano de Alianza País. ¿Han pensado ya en una agenda legislativa para la próxima asamblea a partir del mes de mayo? Nosotros tenemos ya una propuesta legislativa que la presentamos al CNE, donde hay leyes importantes como el Código de la Salud, como las leyes que van a generar empleo, ley de emprendimiento, ley de turismo, ley de artesanos, pero tenemos que reunirnos como bloque legislativo para pues hacer una hoja de ruta. Tenemos que plantear también las autoridades de la Asamblea
con mayoría legislativa tendremos la presidencia, las vicepresidencias y el primer vocal del CAL, como lo determina la ley de la función legislativa, y también las otras bancadas tendrán representación en ese Consejo de Administración Legislativa en función justamente de la aplicación de la norma. Para nosotros es ¿Pero fundamental. tendrá mayoría en el CAL o no? No, nosotros tendremos mayoría en el CAL porque tenemos mayoría en la Asamblea. Esa representación es proporcional a la votación popular. Nosotros tendremos presidencias, vicepresidencias y la primera vocalía del CAL, y las otras bancadas, como así lo señala la ley de la función legislativa, podrán optar por un espacio en las diferentes vocalías del CAL. También las presidencias de varias comisiones seguramente serán para Alianza País. Tendremos que también sentarnos a pensar en función de nuestra estrategia, nuestro plan legislativo, cuáles son esas comisiones que el pueblo ecuatoriano tiene que legislar en función justamente de sus intereses. Si se da la lógica y si es coherente con lo que ha pasado en los últimos comicios o anteriores al que acabamos de vivir, Gabriela Rivadeneira tuvo la mayor votación en cuanto a asambleístas y fue electa presidenta de la Asamblea. Ahora estamos hablando de José Serrano, el que tiene mayor cantidad de votos, entonces equivaldría a que sería el próximo presidente de la Asamblea. Mucho se ha hablado de ese apoyo a Pepe Serrano, no solamente por la mayoría de votos, sino por toda su hoja de vida, por su historial como ministro, su historial profesional, así que muchos legisladores apoyaríamos a Pepe Serrano. No se ha tratado esto al interior del bloque todavía, pero en función de la lógica como se ha venido planteando, sería Pepe Serrano el próximo presidente de la Asamblea. En lo que tiene que ver con el binomio presidencial, finalmente Lenín Moreno estuvo a menos de medio punto para ser electo presidente en la primera vuelta electoral. De acuerdo a todos los datos contabilizados, tendría 39,36% de votos frente a 28,09% del candidato del banquero Guillermo Lasso. ¿Cómo le deja, qué sensación tiene de que prácticamente en la puerta del horno se ha quemado el pan? Pues sí, nosotros creemos que tenemos que reforzar en una segunda vuelta. Tenemos una mayoría importante, más de 1 millón de votos entre nuestro candidato Lenin por la 35 y el segundo, el banquero Lasso, y esto también nos devela pues un trabajo que tenemos que valorar, un voto popular que tenemos que agradecer, una consulta popular que tiene más del 55%. Ahí hay una brecha en la cual nosotros tenemos que trabajar importantemente en el puerta a puerta en esta nueva contienda para la segunda vuelta. Nosotros estamos muy agradecidos, hemos hecho un buen trabajo. Vamos a corregir algunos temas que los ciudadanos nos lo han dicho y reforzar para que esta segunda vuelta sea una ganancia contundente para nuestro candidato Lenín Moreno de la lista 35. Porque la lectura también ha sido que finalmente la consulta popular propiciada por el presidente Rafael Correa se convirtió en una especie de referéndum de aprobación o no a la gestión del presidente Correa. Finalmente ha obtenido más del 55%. ¿Qué opina de esto? Así es, el gran ganador es Rafael Correa, con un 55% de apoyo a su propuesta que acogimos varios actores políticos y que la ciudadanía respaldó de forma ya mayoritaria. Eso es parte de una propuesta ética de lucha contra la corrupción. Los paraísos fiscales son espacios donde esos recursos no pagan impuestos, donde esos recursos están fuera del país, no generan inversión, no generan desarrollo, pues son esos capitales sin rostro que debemos cuestionar como parte de un principio ético, y esto lo ha apoyado el pueblo ecuatoriano. En coherencia, esos votos deberían trasladarse hacia Lenín Moreno. Vamos a trabajarlo, vamos a debatir, a discutir, a hacer ese puerta a puerta, a escuchar a la ciudadanía para que esa ganancia sea importante, sea contundente en la segunda vuelta. Esta segunda vuelta también será una batalla mediática, porque más allá de lo que significan las concentraciones, las caravanas o los mítines, que ya cada vez son menos, el tema siempre será mediático, es decir, la exposición a través de los grandes medios de comunicación. ¿Cómo se prepara Alianza País para este desafío que comienza ya mismo? Bueno, vamos a tener una estrategia vinculada justamente a los vocerías en los medios de comunicación, posesionando nuestra propuesta, una campaña con altura, una campaña limpia, una campaña que traslade esa alegría del pueblo ecuatoriano durante 10 años que cambiamos el país.
que permita también con muchísima firmeza cambiar aquello que los ciudadanos nos han dicho que debemos cambiar. Lo vamos a hacer. Fortalecer el tema de la fiscalización es parte también de ese debate. Vamos a ir en el puerta a puerta y vamos a hacer vocerías en medios de comunicación. El tema de las grandes concentraciones con el corto tiempo quizás no será lo fuerte de nuestra estrategia para la segunda vuelta, pero sí el puerta a puerta, el golpearte, el ir a tu casa, el escucharte y el decirte que esta propuesta es para defenderte. Finalmente, Soledad, ¿cuál es su promesa de campaña que será reflejada en el trabajo y por el que votó mucha gente, miles de quiteños, aquí por usted? Bueno, esa gran responsabilidad que nos han dado con su voto popular será coherencia. Mire que es importantísimo que el pueblo ecuatoriano votó por la lealtad que ha sido siempre una cualidad. Algunos voceros de la oposición querían darnos la vuelta y señalarlo como algo negativo en Alianza País. Nosotros somos leales, somos coherentes, votamos y alzamos las manos. Muchas veces nos dicen alzamanos tratando de insultarnos. No insultan a los asambleístas, insultan al pueblo ecuatoriano, porque nosotros alzamos la mano para votar por leyes que benefician a los ciudadanos. Y ese es el gran trabajo que vamos a hacer: lealtad, honestidad, transparencia, votando por leyes que permitan que este proceso continúe. El cambio sí tiene que dar, claro, el cambio verdadero es con Lenín Moreno, con la lista 35, para consolidar este proceso que te ha dado educación, que te ha dado salud, que permitirá la generación de empleo, que cambió la matriz energética, que va a permitir avances en la matriz productiva y que va a generar esa transformación que todos queremos. Muy gentil, Soledad, Muchas por gracias. acompañarnos en esta oportunidad. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. El Ecuador tendrá una segunda vuelta electoral con dos binomios que se disputarán el próximo 2 de abril la presidencia de la República en el Ecuador. Es importante seguir analizando la situación político-electoral y para ello hemos invitado en esta oportunidad a Pavel Muñoz. Él es candidato asambleísta acá en la provincia de Pichincha, en el Distrito Norte, y conversaremos con él sobre los resultados y las perspectivas que tiene el país para las próximas semanas. Recordemos que falta hasta el 2 de abril un poco más de 5 semanas para llegar nuevamente a las urnas. Bienvenido, Pavel, y gracias por aceptar esta entrevista. Y finalmente habrá una segunda vuelta electoral de acuerdo a lo que anunció el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta realidad ya que tiene el país? Marco Antonio, gracias, un saludo fraterno, pero sobre todo a la gente que nos puede ver y escuchar, digamos, a través de los medios digitales. Primero déjeme agradecer a la ciudadanía, estamos profundamente agradecidos con el Ecuador, estamos profundamente agradecidos, digamos, con todas las provincias, con todos los cantones. Hemos ganado en 171 cantones de los 221 que constituyen el Ecuador, así que lo único que podemos decirles es gracias, gracias, gracias. Estamos felices por haber tenido un resultado contundente. Este es
el candidato que llega con la mayor distancia respecto a su seguidor, digamos, Guillermo Lasso, en toda la historia desde que hemos vuelto al proceso democrático. Esta es una cosa muy importante. Nosotros llevamos más de 1 millón de votos encima del candidato Lasso y nos hace poner muy contentos. Y después tenemos 2 buenas noticias adicionales. Hemos ganado la consulta popular, que no es una victoria nuestra, sino del pueblo ecuatoriano, y vamos a tener mayoría en la Asamblea Nacional, así que evidentemente no podemos sino estar contentos, festejar y decirles muchísimas gracias por su apoyo. Ahora, en esta situación, ya respecto a lo que significa el balotaje que tendremos el próximo 2 de abril, el candidato perdedor se ha excusado en denuncias de fraude justamente para esconder esa derrota que ha tenido en esta primera vuelta. Ese tema del fraude que ha sido pues anunciado incluso el domingo antes de que se cierren las urnas, ¿cómo lo mira usted? Bueno, me parece que ahí lo que hay que hacer, digamos, de manera sensata, siguiendo los procedimientos institucionales y legales, es que cuando hay una sospecha, una denuncia, alguna irregularidad que se ha detectado, lo único que tiene que hacer o lo que se debe hacer es presentar a la autoridad legal competente, digamos, en este caso, el Consejo Nacional Electoral como autoridad electoral. Eso no se ha hecho. Me parece que hay que tener claro que las redes sociales son un interesante y potente instrumento de debate, un interesante y potente instrumento de democratización de la política, pero no son una institución pública. Por lo tanto, si nosotros ponemos algunas denuncias, además carentes de fundamento, ¿no es cierto?, o violentadas en su sentido original, lo que vamos es a generar adversidades en la ciudadanía que no son consecuentes con un proceso democrático. Si mañana yo tomo una foto y esa foto la subo y digo que ahí hay en un carro, ¿no es cierto?, una persona que está llenando papeletas vacías a favor del Movimiento Alianza País, cuando en realidad lo que esto ha sido es un ciudadano que está ejerciendo su derecho al voto con un mecanismo que prevé el ámbito jurídico ecuatoriano, que es el voto asistido, pero eso es violentado. Por lo tanto, me parece que estamos todos esperando a que se hagan las denuncias en la autoridad competente. Nosotros sí lo hemos hecho. Nuestro candidato a la Asamblea Nacional, José Serrano, que dicho sea de paso saca incluso más votación que el propio Guillermo Lasso, ha presentado denuncias concretas. Caso Babahoyo, por ejemplo, donde nosotros habíamos detectado en una junta receptora del voto que teníamos 121 votos, el momento que se pasa a esta ya al acta digitada, el acta escaneada, ¿no es cierto?, son 121 votos, no aparecen contabilizados en el caso de Lenín Moreno, sino más bien del candidato Guillermo Lasso. Ahora, la gran pregunta es, ¿estos casos ponen en riesgo el proceso electoral en su conjunto? Y por eso es que hay veedores nacionales, internacionales, y las fuerzas políticas tenemos ahí nuestras voces, digamos, y nuestros ojos vigilando esto. Cuando les interesa, llaman a que haya veeduría internacional. Estuvieron contentos y pidieron que venga la OEA. Ahora que la OEA, ¿no es cierto?, hace un informe, lo mismo que UNASUR y otras instancias internacionales, en cambio eso ya no les sirven. Lo que creen que tienen que hacer es salir a las calles, ¿no es cierto?, y gritar que haya una segunda vuelta. Si hay segunda vuelta o primera vuelta, digamos que este era lo que nos debatíamos hasta el día de ayer, ha quedado claro que el Ecuador va a una segunda vuelta, ¿no es cierto? Eso no es por quién tiene más gente en la calle, eso es porque quién receptó más votos de la ciudadanía en las urnas. Y eso es lo que había que hacer, es lo que se ha hecho. Ahora, pese a todo lo que se ha dicho en el tema del fraude, al calentamiento en las calles, ¿cómo queda la institucionalidad de la democracia en el país? Porque finalmente hay una sensación de un arrinconamiento a la autoridad electoral y una presión para que finalmente se den los resultados parciales de manera mucho más rápida de lo que habitualmente se daba. Me parece que en estos momentos lo que confluyó fueron 2 cosas, ¿no? Las expectativas de los ciudadanos, puede ser de Creo, del social cristianismo, de la idea o de nosotros, que legítimamente todos queremos vigilar porque se respete nuestra voluntad y los votos estén cuidados. En eso tenemos un punto de coincidencia todas las fuerzas políticas. Este sentido que a unos nos movilizaba desde el internet, a otros, ¿no es cierto?, comunicándonos, viendo qué dicen los medios de comunicación, a otros fue haciendo una expresión en la calle, es un interés legítimo que hay que respetar. Ahora, dicho sea de paso, la fuerza política que estaba presente ahí estaba obedeciendo a una estrategia político-electoral, claramente estaba obedeciendo una estrategia político-electoral. Recuerden que días y horas antes de cerrar el proceso, o más bien dicho, de iniciar el proceso de elecciones, ya hablaban de fraude, ¿no es cierto?, de autoridad comprada, de árbitro vendido y todo ese tipo de cosas. Calentaron ese terreno, ¿no es cierto?, calentaron las calles, me parece incluso, Marco Antonio, que en algunos casos con profunda irresponsabilidad.
con profunda irresponsabilidad. Si una chispa se prendía mal, digamos, en este escenario, y aquí viene un actor que no sabemos de dónde es, a decir, vamos a incendiar Quito, pues un momentito, ¿de qué estamos hablando? No es que vamos a incendiar Quito o Guayaquil o Cuenca, sino que lo que se tiene es que respetar la voluntad de los ecuatorianos, y para eso el Estado ecuatoriano tiene una institucionalidad, y es esa institucionalidad a la que hay que darle el tiempo debido. Además, no es que estamos hablando que tenemos 7 días, 8 días, 10 días sin resultados electorales. Se han demorado 3 días en dar esos resultados electorales, cosa que yo también critico, cosa que yo también quisiera que la autoridad electoral se hubiera demorado menos, nos dé con total claridad que el proceso ha sido transparente y nos diga, he tenido 25 denuncias. Son de estas características en tales juntas, con tales votos o tal cosa, pero digamos las redes sociales en ese sentido no son una institución pública que recepte denuncias. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con el tipo de institucionalidad y el oxígeno que le damos de aquí a la segunda vuelta electoral. Si los actores políticos, de manera irresponsable, hacemos perder la legitimidad de la autoridad electoral, mañana, sea cual sea el resultado, y más aún si es que es apretado, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a la calle a reconocer o no? Me parece que hay que tener ahí más madurez política. ¿Cuál es la imagen que se vende o que se da a conocer de este proceso electoral ecuatoriano en el exterior? Este proceso que ha sido seguido por diferentes sectores, actores, y que ha sido pues importantísimo en cuanto tiene que ver al resultado, con presencia de varios observadores y vedurías, más de 300 personas que vinieron desde afuera para observar este proceso electoral, pero con unas situaciones particulares que hemos mencionado ahora. ¿Cuál es la imagen que deja el Ecuador después de este primer proceso? La imagen que deja el Ecuador es la imagen de que ha triunfado la democracia y que los únicos que salen favorecidos son los ciudadanos porque podemos expresarnos. La imagen que quieren vender los sectores de oposición del Ecuador es la que han repetido, ¿no es cierto?, en casos que ya los conocemos. Es del caso argentino, es del caso brasilero, es del caso boliviano. La derecha y los sectores conservadores en el Ecuador están perfectamente orquestados con la derecha y los sectores conservadores de América Latina. Si ustedes analizan, ciudadanos, pero también, Marco, los periodistas responsables, como es tu caso, veamos, son casi elementos y estrategias calcadas. El caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de Bolivia. Acuérdense que en Brasil, ¿cierto?, días antes de la elección, Bella, una revista como podría ser Vistazo aquí, sacó un titular, ¿no es cierto?, Dilma y Lula involucrados en temas de corrupción. En Bolivia se le inventaron un hijo al presidente Morales, ¿no es cierto?, horas antes del proceso de elecciones. Así que ya conocemos estrategias. Por lo tanto, quien tiene que estar atento en este momento no somos nosotros, sino los ciudadanos, porque lo que nos jugamos es un modelo de país. Y así como tienen la misma estrategia que han aplicado en Argentina, no tengo la menor duda de que en un supuesto no consentido llegaran a la presidencia, van a aplicar exactamente el mismo paquetazo económico que lo están haciendo en Brasil o que lo están haciendo en Argentina. Así que quien tiene que estar atento son los ciudadanos. Efectivamente, el presidente de la República, en el conversatorio que tuvo el día miércoles, en Quito con la prensa extranjera, manifestó que llegarán decenas de millones de dólares para apoyar la campaña de la derecha, en este caso utilizando todas las estrategias que vienen, por supuesto, desde afuera. Vamos a tener una campaña millonaria de parte de los sectores conservadores de la derecha. Ya la primera vuelta, ¿no es cierto?, tuvo una campaña millonaria. Fíjese cómo en este momento yo le puedo decir a la ciudadanía que mi campaña de calle ya está guardada en la bodega. ¿Sí? En cambio otros actores, porque yo trabajé digamos con caballetes, otros actores espero que cumplan rápidamente las disposiciones del municipio de Quito y saquen las guindolas, lo que pusieron, ¿no es cierto?, en los distintos puntos de la ciudad, ¿cierto? No ha habido sitio en el que no tenga presencia de la Alianza Suma, creo. Así que se nos viene una cosa redoblada, multiplicada por 5, financiada, digamos, y auspiciada por intereses de los sectores de la derecha internacional, pero me parece que aquí somos también lo suficientemente sólidos en la democracia y en el proceso que hemos logrado estos 10 años para defender los logros y no volver al pasado como es lo que quiere Guillermo Lasso. ¿Cómo se va a evidenciar en esta campaña electoral con miras a la elección del próximo 2 de abril las dos realidades que se pueden vivir en el Ecuador, lo que está viviendo el Ecuador con estos 10 años, el regreso al pasado, con lo que significó el feriado bancario y otros aspectos que fueron en contra de las mayorías en el país? Yo le preguntaría a la ciudadanía si quienes nos escuchan no tienen entre su familia, sus amigos, sus conocidos cercanos, alguien que en el pasado
dejó su plata en el banco en sucres, le congelaron en dólares, ¿no es cierto?, le volvieron esa plata en nada, ¿sí?, no pudo sacar sus recursos o tenía una inversión de $10.000, le dieron un certificado de depósito reprogramado, lo dio a un banco, este banco generó, digamos, ahí, le dio a este ciudadano $6.000, $7.000, pero se quedó con los $4.000 o los $3.000 de excedentes, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene esa experiencia? Sí, eso es lo que representa Lazo y el pasado. Así como le pregunto a la ciudadanía si no tiene entre sus conocidos, sus familiares, alguien que está becado en el exterior, alguien que ha sido atendido en una de las escuelas, en uno de los hospitales de primera que tenemos ahora, si no pasó de una escuela unidocente a una escuela del milenio, si en este momento, digamos, no se ha podido comprar un departamento, una casa con un crédito del BIES. Ahí está la diferencia de los modelos de país que hemos establecido. Lo uno fue el neoliberalismo más rampante, y al final ahí quien manda es el capital, y lo que hemos tenido en este momento, ¿no es cierto?, es un régimen que apuesta por un sistema de desarrollo distinto donde el capital está supeditado a las necesidades humanas. El pueblo ecuatoriano tendrá la suficiente sabiduría para justamente asimilar lo que puede pasar en caso de que gane la otra candidatura, lo que puede perder de lo que ha sucedido en estos 10 años de gobierno. Esperemos que sí, yo espero que sí. Yo creo que tenemos una sociedad más madura, yo creo que tenemos una sociedad que sabe tres cosas. Uno, sabe que hemos hecho cosas que son fundamentales en los últimos 10 años y hay que sostenerlas y potenciarlas. Dos, es una ciudadanía que sabe que este proceso seguramente tiene faltantes y ha cometido errores. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de cubrir esos faltantes y, digamos, corregir esos errores que se pudieron haber dado. Y lo tercero es que la gente sabe que hemos empezado un proceso de desarrollo de larga duración. Cuando, Marco Antonio, ustedes, nosotros los ecuatorianos, hemos establecido en nuestra Constitución y en nuestra ley que hay la educación inicial, por poner un ejemplo. Esto significa que los chicos de 3 años ingresan, o los chicos, digamos, los niños ingresan a los 3 años a la escuela. Habrá que esperar que este chico de 3 años, ¿no es cierto?, cumpla 16, 17, que salga de ese proceso educativo para ver la calidad de la educación. Estas son políticas de Estado. Nosotros lo hemos dicho con el presidente a la cabeza, que trabajamos no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones, y eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere el tema de el borre y va de nuevo. La gente quiere, ¿no es cierto?, una propuesta sensata de gobierno, y tanto así que nosotros hemos ganado esta primera vuelta de manera contundente y vamos a tener mayoría en la Asamblea Nacional. Eso significa que después de 10 años la gente sigue confiando en nosotros. Esta elección también tuvo una particularidad, la participación de un importante grupo de jóvenes entre 16 y 18 años, cuyo voto es optativo, pero que hubo una participación muy interesante y cuyos jóvenes han vivido solamente el gobierno de Rafael Correa, es decir, no han visto lo que ha sucedido en el pasado. ¿Cómo deben entender ellos la historia del país para asimilar y para entender lo que se podría venir? Los jóvenes son en este momento una prioridad, ¿no es cierto? Son una prioridad política, son una prioridad de la sociedad, ¿no? Este es un elemento fundamental. Y no solo los que están en el tramo, digamos, del voto facultativo, de los 16 a 18, de los 19 a los 29 también es muy importante responder a sus expectativas de trabajo, de emprendimiento, de estudios de educación superior, de becas, de que puedan, digamos, desarrollar sus proyectos de vida. Me parece que es fundamental. Pero claro, evidentemente también está la posibilidad de que la propia sociedad, ¿no es cierto?, sí, alimentada en este caso o apoyada en este caso por nosotros como una fuerza política, seguro harán eso también las otras fuerzas políticas, puedan entender que el país que tenemos hoy no es claramente el país que recibimos en el 2006. Así como también es bueno que conozcan que tampoco es el país que hemos soñado, ¿no es cierto?, el país de nuestros sueños y nuestros anhelos. Estamos en un importante punto de avance, donde hemos dejado atrás todo ese oprobioso pasado. A los chicos que nos ven, decirles que aquí la gente entraba a lo que se llamaba el Congreso Nacional con pistola. Los insultos eran a la orden del día. Si yo discrepaba contigo, no te decía, oye, Marco Antonio, ¿qué pasa? Terminaba este vaso y te lanzaba el vaso y te rompía la ceja. O el cenicero. ¿No es cierto? O el famoso cenicerazo. Ese es el país que hemos tenido, un país donde la violencia imperaba, un país donde los que hoy dicen que respetan a los derechos humanos desaparecieron a 2 hermanos como los hermanos Restrepo y hasta ahora, digamos, no han podido permitir un esclarecimiento de ese caso. Un país, ¿no es cierto?, que vivía atemorizado por la figura de los escuadrones volantes, del SIG-10, ¿sí? Y el país que hemos dicho, el país de, digamos, del feriado bancario, que tuvo un éxodo. ¿No es cierto? En ese sentido, efectivamente, Lazo ya creó no solamente 1, sino 2 millones de empleos, pero creó como frutilleros, ¿no es cierto?, en España o buscándose la vida, digamos, en Estados Unidos o en Italia. Eso es lo que generaron. Un éxodo donde la gente que vivía aquí tuvo que salir a buscar su trabajo,
chicos, niños de 7, de 8, de 4 años se quedaban encargados de sus abuelas y muchos de ellos todavía no han podido ver a sus padres que no han podido regresar al país. Eso es lo que está en juego en las próximas elecciones, Marco Antonio, y ciudadanía. Y nosotros, en cambio, tenemos 10 años donde en estos 2 últimos, es cierto que hemos tenido una crisis económica internacional, que la estamos superando y bastante bien, dicho sea de paso, ¿ya? Pero también en estos 10 años hemos disminuido la pobreza como nunca antes, hemos hecho la mayor y mejor inversión pública en la historia del país, tenemos un sistema vial de primera, tenemos de 8 centrales hidroeléctricas al servicio de la producción nacional, nos encaminamos a ser una potencia turística, vamos a generar más y mejor producción, que será más y mejor empleo, así que eso es lo que está en juego, la gente tiene que decidir eso en abril, en la segunda vuelta electoral. Vamos a hacer una pausa en este momento y dialogaremos con Pavel Muñoz, con quien estamos analizando la situación coyuntural, pero luego hablaremos, por supuesto, del tema legislativo. Él prácticamente ha sido electo como asambleísta, serán ratificados los resultados ya en el cómputo final y en el informe que tendrá que dar el Consejo Nacional Electoral, y hablaremos de la Asamblea, de las perspectivas con esta nueva recomposición legislativa que tendrá el país en los próximos meses. Enseguida estamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Bueno, continuamos entonces con ustedes. Estamos con Pavel Muñoz, candidato a la Asamblea por el movimiento Alianza País. De acuerdo a los resultados preliminares, él sería electo por el Distrito Norte de la capital del Ecuador. A propósito, ¿cómo fue la experiencia? Usted ha sido miembro del Gobierno Nacional, del gabinete, ha ocupado algunos cargos importantes, pero ahora ya en la arena política, como candidato, saliendo a las calles, en los discursos, entrevistas, en el contacto directo con la gente. ¿Cómo ha sido esta experiencia de campaña, la primera que usted ha realizado? Bueno, ahora que la pregunta va directamente a mí, Marco Antonio, en cambio, agradecerle muchísimo a la gente del distrito Quito Centro Norte, sus 16 parroquias, sus más de 200 barrios que nos recibieron, que nos dieron su cariñoso abrazo. Me he reservado de mandarles una felicitación efusiva, digamos, un agradecimiento efusivo y una felicitación conjunta, porque todavía no tenemos los resultados finales. En ese sentido, respetuosos como somos de las formas institucionales, nos estamos reservando eso para o unas pocas horas, ¿no es cierto?, o hacerlo esta noche, el día de mañana. Pero decirles que, digamos, me llevo el cariño de la gente, me llevo todo lo que la gente me ha dicho. Yo decía la última vez que me llevo grabado eso en la cabeza, digamos, y en el corazón, para poder hacer, digamos, con convicción militante los cambios que la gente pide, también sostener las cosas que la gente plantea. Así que esos son compromisos que hemos solidificado con la gente. La experiencia es maravillosa, la he pasado, digamos, muy bien.
Es agotadora también, hay que decirle a la gente que empezamos con una entrevista a las 6 de la mañana y podemos terminar con un meeting a las 11 de la noche, y esto por 45 días, así que estamos también agotados. No hemos tenido tiempo de descansar al terminar nuestra campaña. Ayer estuvimos revisando que los votos sean los adecuados. Hemos estado también haciendo vocería respecto a cómo vemos el escenario de la segunda vuelta electoral, así que decirles que estoy profundamente agradecido con los quiteños, con las quiteñas, con los ecuatorianos y las ecuatorianas, y que si efectivamente se confirma lo que parece ya es una realidad, mi compromiso será trabajar por esta ciudad, por este país, y hacerlo con toda la convicción del caso. Claro, uno como asambleísta tiene algunas limitaciones, es decir, uno no puede ordenar y hacer obras o entregar recursos como antes lo hacían los diputados, y que tenían pues una respuesta inmediata, incluso manejaban partidas presupuestarias para distintos objetivos. Ahora ustedes, el tema es diferente, el tema pues de regulación de las leyes, etcétera. ¿Qué importancia para el Distrito Norte, centro de Quito, tiene justamente esas posibilidades de legislar en favor de quienes votaron por ustedes? Pregunta interesante, Marco Antonio, porque nos permite a la gente explicarle que un asambleísta hace fundamentalmente dos cosas. La una es legislar, es decir, hacer leyes para garantizar los derechos que están previstos en la Constitución. Mejora y puede mejorar también las leyes existentes, hacer reformas, plantear reformas, codificar también las leyes. En el caso de la salud, por ejemplo, tenemos cerca de 26 leyes que de alguna u otra manera son contradictorias entre ellas. Si trabajamos los legisladores para hacer un solo código, la cosa va mejor. La segunda cosa que hacemos, y con lo cual hay un compromiso fundamental, es una fiscalización seria, absolutamente clara, transparente, de altura, más allá y por sobre nuestras banderas y nuestros colores políticos, pero yo me comprometo también por trabajar sobre 4 acuerdos nacionales que sean fundamentales. Un acuerdo nacional por la producción, por el trabajo, por la transparencia y por el bienestar social de los ecuatorianos. Desde esa perspectiva, convertir a la Asamblea no solamente en el escenario de hacer leyes, no solamente en el escenario de fiscalizar, sino de solidificar esos grandes acuerdos nacionales, pueden contar con nuestro trabajo. Y la segunda parte de la pregunta, que es importante, es para explicarle a la gente, porque esto salió mucho en el territorio, que nos pide a nosotros que resolvamos el problema del alcantarillado, que resolvamos el problema de las calles, que resolvamos el problema de desatención en el tratamiento de residuos sólidos, y decirle que en ese sentido lo que pudimos detectar juntos es las grandes deficiencias de una alcaldía que llegó, digamos, bajo un membrete seductor, bonito, podemos vivir mejor, pero que ya después de 2 años hasta ahora no presenta un proyecto de ciudad. Lastimosamente es eso lo que creo que el país se juega, ¿no es cierto? Esta idea de el cambio positivo o alguna cuestión así, claro, en la lógica del marketing político suena interesante, pero al final del día la gente sabe que detrás de eso no hay un proyecto de país, que detrás de eso están puramente los intereses económicos, que detrás de eso podemos encontrarnos con estas figuras que aparentemente suenan neutras, no técnicas, seductoras, como una zona franca de salud, que no es otra cosa que la privatización de la salud. Entonces, lo que hoy ustedes podían acceder como un derecho de ganar estos sectores de la derecha, como los están representados por Guillermo Lasso, lo que vamos a tener es una privatización de los derechos, de los servicios básicos, y eso es lo que seguramente nos abocamos si no votamos adecuadamente en los próximos semanas y meses. Porque solamente el dato que antes 6 millones de ecuatorianos recibían atención médica en los diferentes hospitales, centros de salud. Hoy ya pasan los 25 millones de ciudadanos que reciben justamente esta atención médica gratuita, inmediata, incluso con medicina gratuita. Nosotros empezamos cuando llegamos del gobierno atendiendo alrededor de unas 16 millones de consultas al año, Marco Antonio, y terminamos atendiendo cerca de 40 millones de consultas al año. Este es un cambio significativo. Nosotros hemos incrementado significativamente la matrícula, que antes iba para los colegios privados, hoy están yendo para los colegios públicos, porque al final del día para toda la sociedad es bueno tener un sistema público de salud. Nosotros pusimos por primera vez en la historia a un solo dígito la pobreza extrema en el Ecuador. En este momento está entre el 8 y el 9%. Este es un logro fundamental. Nos encaminamos por eso con Lenin a la erradicación de la extrema pobreza en el país. Disminuimos todos los tipos de pobreza. Generamos una sociedad más justa y más equitativa, para que la gente que nos ve y nos escucha pueda entender. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el 10% más rico ganaba 42 veces más que el 10% más pobre. Eso significaba que si un pobre tenía un pan, el 10% más rico tenía 42 panes por cada pan que tenía el pobre.
¿no es cierto? Ahora esa distancia se ha achicado, me parece que a unas 24 veces, todavía es una distancia importante, pero no es la que teníamos antes. Y eso ha hecho que el Ecuador sea reconocido entre los países más importantes en América Latina en disminuir pobreza y mejorar la igualdad en nuestra sociedad. Volviendo al tema y a las expectativas de la gente que vota por los candidatos asambleístas, en este caso en el distrito centro-norte, Quito, de todas maneras, pese a las dificultades que usted ha mencionado y que se ha evidenciado en estos últimos años, es una ciudad que tiene casi todos los servicios y que provee los servicios de buena o mediana o mala calidad, de todas maneras los provee en diferentes sectores de la ciudad. ¿Cuál es el tema que más la gente les pide, les reclama, les exige y considera que como asambleístas puede llenar esas expectativas? Sí, bueno, a eso solo quisiera poner antecedente que Quito es también el epicentro político, ¿no? Por lo tanto, aquí es donde de alguna u otra manera hemos notado el enquistamiento de los sectores de oposición más fuertes y sin embargo de eso hemos ganado también las elecciones. Nuestra plancha llega a sumar 32 y poquito, mientras la de Creo Suma llega a sumar 31 y poquito, lo cual quiere decir que incluso en este distrito, que es el más politizado, les hemos ganado las elecciones. La gente lo que más reclama es que salgamos prontamente de la situación económica, que es una situación provocada por el contexto internacional, y que atendamos el tema del trabajo de manera prioritaria. Y esto es entendible, digamos, en la crisis que ha sido una crisis que nos golpeó por todos lados. Y como bien ha dicho el presidente, si queríamos una tormenta perfecta, el año 2016 y el año 2015 fueron para el Ecuador una tormenta perfecta. Este es un país dolarizado, sin embargo, se apreció el dólar. Este es un país, digamos, que tiene un importante ingreso respecto a sus ingresos, a lo que vende, a sus exportaciones primarias. Sin embargo, cayeron los productos de exportación, el precio de los productos de exportación. No tenemos moneda propia, sin embargo, tuvimos devaluaciones que llegaron hasta el 80% en el caso colombiano y devaluaciones más bajas en el caso peruano, así que nos golpeó por todos los lados. Ahí se afectó al menos en un punto porcentual el desempleo y la convicción de este gobierno con el presidente Correa a la cabeza y del próximo gobierno con el presidente Lenín Moreno a la cabeza será evidentemente el tema del empleo. Es decir, la exigencia ahora de la población es mucho más cualitativa que cuantitativa, porque antes evidentemente querían pues un parque, querían una cancha de fútbol, un coliseo, por ahí un centro de salud o una escuela. Antes pedían eso, ahora las cosas son diferentes. Sí, y antes me parece que te pedían, ¿por qué no nos dan las escuelas que nos cuentan que tienen en otros países? Hoy lo que ha pasado es que hay gente que te dice, ¿por qué no me da la escuela que ya está puesta en la comunidad vecina? ¿Ya? El haber sembrado el país de escuelas y hospitales, ¿no es cierto? Lo que hace es que también tengamos una ciudadanía más exigente y demandante. Insisto, si has puesto en un cantón como Jama un hospital, bueno, los de Pedernales te están pidiendo que ya le pongas el de ellos, ¿no es cierto? Si has puesto en, digamos, una comunidad de la Sierra Central, si has construido ahí una escuela del Milenio, la gente de las comunidades vecinas ya te piden que quieren también esa escuela. Así que lo que tenemos, digamos, es una profunda convicción. Insisto, vuelvo sobre esta idea que me parece bien importante. La gente no está en el modo de borra y va de nuevo, de votar todos los avances, está en reconocer los logros y potenciarlos, y aquellas cosas que hay que perfeccionar, perfeccionarlas. Ese es el mandato que nos han dado y eso vamos a hacer. Y pedir también que algunos errores, que por supuesto como todo gobierno y mucho más si se mantiene 10 años en el poder, han cometido muchos errores que deberán ser diferentes ahora. Efectivamente, nosotros siempre tuvimos del convencimiento de que teníamos dos opciones: lavar 10 platos y no romper ninguno, o lavar, ¿no es cierto?, 10.000 platos y eventualmente en eso cometer algunos errores, que hoy la gente nos reclama y vamos a trabajar sobre eso. Estoy pensando en que en el tema de la escuela unidocente que fue cerrada en reemplazo de una escuela del Milenio que es mucho más potente, pero que de alguna u otra manera no se pudo suplir eso rápidamente con transporte. O, por ejemplo, la demanda de mayor atención y celeridad en el tema de los servicios públicos. Hoy una persona que quiere ser atendida en la seguridad social se está demorando 1, 2, 3 meses en que le den un turno. Eso está mal, debemos trabajar en ese sentido. Pero también decirle a la gente que para eso no basta con que haya un gobierno definido en que alcancemos eso.
debemos también la sociedad acompañar esos cambios. Si yo no reclamo adecuadamente ese servicio de salud, si la burocracia no se compromete con ese nuevo país, en realidad, ¿no es cierto?, estamos cambiando, no podemos solamente cambiar infraestructura, necesitamos cambiar infraestructura y la convicción de la gente de que tengamos un país más justo. Así que, digamos, son los dos andariveles los que hay que trabajar, y por eso no tengo la menor duda de que Lenin va a dar mucho peso al andarivel de los cambios en la sociedad, lo cual va a ser muy importante en los próximos 4 años. ¿Qué va a significar para el país tener al movimiento Alianza País con una mayoría sólida en la Asamblea Nacional, encabezada por José Serrano, que ha tenido muchos más votos inclusive que el candidato Guillermo Lasso? ¿Qué va a significar esto para la gobernabilidad del Ecuador? Va a significar cosas positivas. Al final, yo le decía a la gente en la época de campaña, nosotros cuando vamos al fútbol no vemos que el equipo salta solo con el arquero, ni vemos que haya un equipo que salte a la cancha solo digamos, con mediocampistas, ¿no es cierto?, o con delanteros. Si queremos que el resultado sea ganar un partido, necesitamos entrar con el equipo completo. Agradecerle nuevamente a la gente porque ha permitido que los jugadores que debemos ir a la asamblea vayamos, pero ahora, ¿no es cierto?, nos falta el número 10. Y el número 10 tiene que ser electo en las próximas semanas. Vamos a elegir ese número 10 y vamos a hacer un equipo, ¿no es cierto?, que si ya tuvimos éxitos en el pasado, tengamos el doble de éxitos porque tenemos una sola, digamos, convicción y solo un color, digamos. Al final del día, nuestro BBD puede ser verde, pero nuestra camiseta oficial es el amarillo, azul y rojo, y vamos a trabajar por esos colores, ¿no es cierto? Y nuestra hinchada, que será todo el Ecuador, le vamos a dar los logros que ellos demandan, que son tener más justicia, más equidad, más derecho, más libertades. Ese es nuestro compromiso. Va a ser una campaña bastante difícil, muy compleja, la que se va a vivir en las próximas semanas, porque evidentemente, como el mismo presidente lo reconoció, prácticamente es todo el mundo en contra de la izquierda ecuatoriana, en contra del movimiento Alianza País. Sí, me parece una buena descripción del presidente. Será, digamos, ahí sí, derecha de todo el mundo unido, ¿no es cierto? Vamos a querer revertir los logros del Ecuador. Pero insisto que sobre todo la inteligencia de los ecuatorianos y su madurez política a la hora de decidir en las papeletas será lo fundamental. Ahora es más fácil, ahora no tenemos 5 papeletas, ahora vamos a tener una y chiquita, y ahí vamos a poder ver expresado claramente: o volvemos al país del feriado bancario, o volvemos al país del más rampante neoliberalismo, o seguimos construyendo un país con un futuro aún más próspero. La gente, ¿no es cierto?, tendrá esa posibilidad, y eso lo podrá hacer, ¿no es cierto?, en tanto reconozca que Lenín Moreno es la opción del futuro, en tanto reconozca que la propuesta de Lenín es la opción que garantiza producción, que garantiza bienestar, que garantiza trabajo, que garantiza transparencia y seguridad. Así que vamos a estar acompañados de los ecuatorianos. Ya ganamos esta primera vuelta y nos prometemos, ustedes y nosotros, que vamos a ganar la segunda vuelta, y lo haremos también con contundencia. Pavel, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. A usted, Marco Antonio, y siempre la posibilidad de conversar con la gente es lo más importante de este programa. Muy gentil, hemos conversado con Pavel Muñoz, candidato a asambleísta aquí en la provincia de Pichincha, el distrito Centro Norte. Hemos dialogado sobre las expectativas en la Asamblea Nacional y, por supuesto, la coyuntura política electoral que está viviendo el Ecuador. Hasta una próxima oportunidad, como siempre, felicidades. Ecuador no para.